Buenas tardes, queridos amigos y amigas, que semana tras semana seguís esta emisión en el Facebook de la hoja parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Aracena, la hoja parroquial semanal de esta parroquia que camina tras las huellas de Cristo nacido en Belén y en vísperas de ser presentado en el templo por José y María, en el día de la purificación, el 2 de febrero. Buenas tardes, feliz tarde, está lloviendo porque nos vienen visitando borrascas, se fue Filomena, se fue Hortensia y ahora está sobre nosotros la borrasca Ignacio, que nos está dejando agua. ¡Qué alegría! Cuando vemos llover en nuestra Aracena querida y en nuestra sierra. Por eso digo que buenas tardes, aunque la tarde es inclemente, hoy el marco de emisión, de grabación y de emisión es uno de los salones de mi casa, el salón de abajo. Aquí estamos, no nos molesta nadie ni molestamos tampoco a nadie. Y como digo, está lloviendo y Carlos ha sido tan amable de venir aquí para hacer el montaje y la grabación. Buenas tardes tengan ustedes. Comienzo, como todas las semanas, todos los sábados, comienzo con la mascarilla, pero me la voy a quitar porque yo soy incapaz de llevar un programa con la mascarilla puesta. Así estoy mucho mejor, porque lo suyo es esto, el rostro al descubierto. Y así estamos todos mucho mejor. Vamos a comenzar con la proclamación del Evangelio de este tercer domingo del tiempo ordinario en el que nos estamos sumergidos, inmersos. Es de San Marcos, capítulo 14, primero, versículo 14 al 20. Aparece Jesús en Galilea proclamando el Evangelio de Dios. Y dice San Marcos, cuando arrestaron a Juan Bautista, Jesús se marchó a Galilea para proclamar el Evangelio de Dios. Y decía, se ha cumplido el plazo. Está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio. Pasando junto al lago de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que eran pescadores, y estaban echando el copo en el lago. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a Santiago, hijo del Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en la barca repasando las redes con su padre. Los llamó, dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Propiamente Jesús no enseñó una doctrina religiosa para que sus discípulos la aprendieran y difundieran correctamente a los demás. No, Jesús anuncia más bien un acontecimiento que pide ser acogido y que lo puede cambiar todo. Eso es lo que anuncia Jesús, un acontecimiento notabilísimo, saludable, yo diría que divino. Él lo está ya experimentando. Dios está introduciendo en la vida de cada uno su persona, su mensaje. Se está introduciendo en la vida de cada uno con su fuerza salvadora. Y claro, si se está introduciendo en la vida de cada uno, Jesús pide que le hagamos sitio. Que vaciemos un poquito el recipiente
para que Él tenga un sitio donde poder moverse dentro de cada uno. Según el Evangelio más antiguo, que es el de Marcos, Jesús proclamaba esta buena noticia de Dios con estas palabras que acabamos de escuchar: se ha cumplido el plazo, está cerca el reino de Dios, convertíos y creed la buena noticia. Es un buen resumen de todo el mensaje de Jesús esta frase, estas palabras predicadas por el Señor al comienzo de su andadura apostólica. Se avecina un tiempo nuevo. Dios no quiere dejarnos solos frente a nuestros problemas y desafíos. Quiere construir junto a nosotros una vida más humana. Cambiad de manera de pensar y de actuar. Vivid creyendo esta buena noticia, nos dice él. Cambiad, vivid creyendo esta buena noticia. Los expertos piensan que esto que Jesús llama reino de Dios es el corazón de su mensaje y la pasión calienta a toda su vida. Lo sorprendente es que Jesús nunca explica directamente en qué consiste el reino de Dios. Lo que hace es sugerir en parábolas inolvidables cómo actúa Dios y cómo sería la vida si hubiera gente que actuara como Él. Para Jesús, el reino de Dios es la vida tal como la quiere construir Dios. ¿Qué quiere decir reino de Dios? Pues muy sencillo, lo acabo de decir, la vida tal como la quiere construir Dios. Ese era el fuego que Jesús llevaba dentro. ¿Cómo sería la vida en el imperio de Roma si en Roma reinara Dios y no Tiberio? ¿A que si reinara Dios sería la vida muy distinta que si reina Tiberio? ¿Cómo cambiarían las cosas si se imitara no a Tiberio, que solo busca poder, riqueza y honor, sino a Dios, que pide justicia y compasión para con los últimos? ¿A qué cambiarían las cosas? Pues para Jesús eso quiere decir reino de Dios. ¿Cómo sería la vida en las aldeas de Galilea si en Tiberíades reinara Dios y no Antipas? ¿Cómo cambiaría todo si la gente se pareciera no a los grandes terratenientes que explotan a los campesinos, sino a Dios que los quiere ver comiendo y no muertos de hambre? ¿A que la vida sería muy distinta? Esto es lo que quiere decir: el reino de Dios está cerca. Para Jesús el reino de Dios no es un sueño, es el proyecto que Dios quiere llevar adelante en el mundo, el único objetivo que han de tener sus seguidores: construir el reino de Dios, cambiar la vida desde sus raíces para que la vida sea más parecida a Dios y menos parecida al mundo y a lo que gobierna el mundo. ¿Cómo sería la Iglesia si se dedicara solo a construir la vida tal como la quiere Dios y no como la quieren los amos del mundo? La Iglesia no puede compadrear con los amos del mundo, porque entonces no construye el reino de Dios. Tiene que adaptarse al plan de Dios, construir el mundo como Dios lo quiere construir, y entonces es fiel al objetivo que Dios le ha marcado. ¿Cómo lucharíamos por el pan de cada día para todo ser humano? ¿Cómo gritaríamos en el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino? El reino de Dios. Si no movemos, iba a decir, si no hacemos nada, si no movemos un dedo por cambiar la vida, ¿qué quiere decir para nosotros cuando rezamos el Padre Nuestro: venga a nosotros tu reino?
Lo lógico es que dijésemos, venga a nosotros tu reino, Señor, porque estoy moviendo los 10 dedos de mis 2 manos, intentando, siguiéndote a ti y el ejemplo que tú me das, intentando cambiar la vida y que se parezca más a ti que al mundo. Empezando por cambiar yo y hacer que yo me parezca más a ti que a los dictámenes del mundo. Nadie duda hoy de que el Evangelio de Marcos lo ha resumido acertadamente el mensaje del Señor con estas palabras: el reino de Dios está cerca, convertíos y creed esta buena noticia. Corta la frase, breves las palabras, pero enjundiosas al máximo. El objetivo de Jesús fue introducir en el mundo lo que él llamaba, repito, el reino de Dios, una sociedad estructurada de manera justa y digna para todos tal como la quiere Dios. Ese es el reino de Dios que todos los cristianos, siguiendo el ejemplo de Jesús, tenemos que construir. Cuando Dios reina en el mundo, la humanidad progresa en justicia, en solidaridad, en compasión, en fraternidad y en paz. A esto se dedicó Jesús con verdadera pasión. Por ello fue tan perseguido, triturado y ejecutado, porque el reino de Dios fue lo absoluto para él. La conclusión es evidente: la fuerza, el motor, el objetivo, la razón y el sentido último del cristianismo es el reino de Dios y no otra cosa. El criterio para medir la identidad de los cristianos, la verdad de su espiritualidad o la autenticidad de lo que hace la Iglesia es siempre el reino de Dios. ¿Está cambiando la vida mejor? Gracias a la labor de la Iglesia y de los que la formamos. Si podemos decir sí, entonces estamos construyendo el reino de Dios. Pero si por el contrario tenemos que decir humildemente no está cambiando la Iglesia, entonces es cuestión de amarrarse bien los machos y decir estamos perdiendo el tiempo. Esto es lo que nos dice la quinta esencia del Evangelio de este domingo. Por tanto, las siguientes palabras de Jesús, convertíos y creed la buena noticia, son como consecuencia de la construcción del reino de Dios. Si tenemos que contestarnos a la pregunta que acabo de decir, ¿está cambiando el mundo gracias a la acción de la Iglesia? Si tenemos que contestarnos no, pues tendremos que decirnos, hay que convertirse, que no estamos trabajando como Dios quiere ni como Jesús nos enseña. Hay que convertirse, por eso dijo él, convertíos y creed la buena noticia. No nos convertimos porque no nos acabamos de convencer de que lo que hay que hacer es construir el reino de Dios. En pocas palabras, pero qué bien lo dijo Dios a través de la pluma de Marcos. El reino de Dios, buscad el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dijo el Señor, se os dará por añadidura. Este es el primer punto de nuestro montaje, de este programa en Facebook de la hoja parroquial de Nuestra Señora de la Asunción de Aracena. Ahora ha caído en mis manos una carta de un sacerdote preciosa que le escribe él a su madre y a su padre, preciosa, sobre cómo fueron sus primeros pasos en su parroquia, a donde lo mandó el obispo recién cantado misa.
Esta carta es del padre Rubén, que falleció el día 11 pasado, el día 11 pasado, en la explosión de la calle Toledo de Madrid. Dice, escribe él a sus padres y le dice: a los 6 meses de ordenado, mi obispo me envió a dirigir una parroquia que tenía que suplir a un párroco que llevaba allí más de 30 años, por lo que me encontré con la no aceptación de los habitantes de aquel lugar. La tarea fue ardua, pero fecunda, y no habría tenido tanta fecundidad sin la ayuda de un pequeño llamado Gabriel, que es el protagonista de este relato que os hago en esta carta. A la segunda semana de llegar a aquel lugar, se me presentó un matrimonio joven con su pequeño hijo muy especial. Tenía el síndrome de Down. Me solicitaban que lo aceptara como monaguillo. Al verlo pensé en rechazarlo, y no por ser un niño con capacidades diferentes, sino por todas las dificultades con las que iniciaba mi ministerio en aquel lugar. Pero no pude decir no, pues al preguntarle si quería ser mi monaguillo, no me respondió, sino que se me abrazó a la cintura. Menuda forma de contestarme y de convencerme. Lo cité para el siguiente domingo, 15 minutos antes de comenzar la Santa Misa, y puntualmente allí estaba con su sotanita roja y su roquete blanco que su abuela le había hecho a mano para la ocasión. Tengo que agregar que su presencia me trajo más feligreses que otra cosa, pues sus familiares querían verlo estrenarse en su papel de monaguillo. Y no voy a decir que se llenó la iglesia, pero casi. Yo tenía que preparar todo lo necesario para la Eucaristía. No tenía sacristán ni campanero, así que tuve que correr de un lado para otro, y no fue sino hasta antes de iniciar la misa cuando me percaté que Gabriel nada sabía de cómo ayudar en la misa. Por la premura del tiempo se me ocurrió decirle: Gabriel, tú tienes que hacer todo lo que yo haga, ¿vale? El niño me miró y asintió con la cabeza. Nunca se lo hubiera dicho. Un niño como Gabriel es el niño más obediente del mundo. Así que iniciamos la celebración y un servidor, como corresponde, besé el altar. El pequeño se quedó prendido a él, se empinó y trató de besar el altar y quedó como pegado al altar. En la homilía vi que los feligreses sonreían al hablarles, lo cual alegró mi joven corazón sacerdotal, pero luego me percaté que no me miraban a mí, sino a Gabriel, que seguía tratando de imitar mis movimientos de manos, de brazos y de boca. En fin, uno de los detalles de aquella primera misa con mi novel monaguillo. Al terminar la misa, le indiqué qué tenía que hacer y qué no tenía que hacer, y entre otras cosas le dije que el altar solo podía besarlo el sacerdote. Le expliqué cómo el sacerdote se une a Cristo en este beso. Él me miraba con sus grandes ojos interrogantes, sin llegar a entender del todo la explicación que yo le daba. Y sin callarse lo que pensaba me dice: anda, yo también quiero besarlo. Le volví a explicar por qué no debía besarlo.
Al final le dije que yo lo haría por los dos. Pareció que había quedado conforme. Pero al siguiente domingo, al iniciar la celebración y besar un servidor el altar, vi cómo Gabriel ponía su mejilla sobre el altar y no se despegaba del altar, con una gran sonrisa en su pequeño rostro. Tuve que decirle que dejara de hacer aquello, que despegara su rostro del altar, su mejilla, y él así lo hizo. Al terminar la misa le recordé: Gabriel, te dije que yo besaría el altar por los dos. Y él me respondió: Padre, yo no besé el altar, él me besó a mí. Muy serio le dije: Gabriel, no juegues conmigo. Me respondió: de verdad, padre, que me llenó de besos. La forma en que me lo dijo me llenó de una santa envidia. Al cerrar el templo y despedir a mis feligreses, me acerqué al altar y puse mi mejilla en él pidiéndole: Señor, bésame a mí como a Gabriel. Aquel niño me recordó que la obra no era mía y que ganar el corazón de aquel pueblo solo podía ser desde esa dulce intimidad con el único sacerdote que es Cristo. Desde entonces, mi beso al altar cuando comienza la Santa Misa es doble, pues siempre después de besarlo pongo mi mejilla para recibir el beso del Señor. Gracias, Gabriel. Acercar a los otros al misterio de la salvación, que es construir el reino de Dios, nos llama a vivir nuestro propio encuentro con Jesús. Al igual que yo con mi pueblo, con mi querido monaguillo maestro Gabriel, aprendí que antes de besar yo el altar de Cristo, tengo que ser besado por Cristo. Señor Jesús, haznos sentir tus besos todos los días, para que nuestros corazones nunca tengan más necesidad de amor, porque tú lo llenas todo. Qué maravilla de carta la del padre Rubén. El padre Rubén estaba ayudando al que estaba arreglando la caldera del centro parroquial de la parroquia de la Virgen de la Paloma de Madrid, y murió el fontanero y murió el padre Rubén. Que el Señor, por medio del padre Rubén, nos bendiga a todos y nos haga comprender la lección que nos da el monaguillo Gabriel, un niño con síndrome de Down, pero buen maestro. No, padre, yo no lo besé el altar, me besó él a mí y me cubrió de besos. Ahí queda la enseñanza, queridos amigos, ahí queda la enseñanza. Impresionante, ¿verdad? Efectivamente, he hablado de la conversión. La conversión nos hace mucho bien. Para entender lo que Gabriel nos enseña, el niño monaguillo con síndrome de Down, hay que convertirse, hay que tener un corazón de niños. Por eso dijo Jesús: el reino de los cielos es de los niños y de los que se hacen como niños. Y hay que estar siempre haciéndonos como niños, y eso supone una conversión. No permitir que el corazón cumpla años
No, tenemos que seguir siendo siempre de corazón niños. El Evangelio de Jesús nos viene a decir algo que nunca debemos de olvidar. Es necesario y bueno convertirse. Nos hace mucho bien. Nos permite experimentar un modo nuevo de vivir más sano y más gozoso. Nos dispone a entrar en el proyecto de Dios para construir un mundo más humano. Algunos se preguntan, ¿pero cómo vas a vivir esa experiencia? ¿Qué pasos tienes que dar? Este encuentro consigo mismo exige sinceridad. Primer paso, hay que ser sinceros en la vida. Lo importante es no seguir engañándonos a nosotros mismos por más tiempo. Buscar la verdad de lo que estamos viviendo y haciendo. No empeñarnos en ocultar lo que somos y en parecer lo que no somos. Hay que empezar por la sinceridad. El que empieza por la sinceridad fácilmente experimenta el vacío y la mediocridad. Reconoce que uno está vacío, no lleno, y que uno no es nada más que lo que es, no es lo que aparenta. Aparecen ante nosotros actuaciones y posturas que están arruinando nuestra vida. Y no es esto lo que hubiéramos querido. En el fondo deseamos vivir algo mejor y, repito, y más gozoso. Descubrir, tercer paso, cómo estamos dañando nuestra vida. Y no tiene por qué hundirnos en el pesimismo o en la desesperanza ese descubrimiento. Cuando tú descubres que estás haciendo algo que te va mal, que te está haciendo mal, dale gracias a Dios y no te vengas abajo ni te llenes de desesperanza. Esta conciencia de pecado es saludable, nos dignifica y nos ayuda a recuperar la autoestima, que la habíamos perdido por creer que éramos una cosa cuando en realidad somos otra. Por eso no construimos nada, porque estamos dando pasos falsos. Por eso dice Juan, convertíos, y lo dijo Jesús, y creed la buena noticia. No todo es malo y ruin en nosotros. Dentro de cada uno está actuando siempre una fuerza que nos atrae y empuja hacia el bien, hacia el amor, hacia la bondad. Cuarto paso, la conversión nos exigirá sin duda introducir cambios concretos en nuestra vida, en nuestra manera de actuar. Pero la conversión no consiste en esos cambios. Ella misma es el cambio. Convertirse es cambiar el corazón, adoptar una postura nueva en la vida, tomar una dirección más sana y colaborar en el proyecto de Dios. El corazón sigue siendo corazón, pero hay que cambiarlo de vida. Si está medio muerto, hay que cambiarlo en medio vivo. Si está triste, tenemos que estrujarla hasta que adquiera el agua de la alegría. Y esto es lo que hay que hacer con este procedimiento. Y para eso el último paso, confiar en el Señor. Porque esto tú no lo puedes hacer ni yo ni nadie si nos falta la confianza. Porque es que empiezas a moverte, empiezas a descubrir lo que eres, lo que no tienes, lo que haces, y te vienes abajo y te llenas, como acabo de decir, lo digo por tercera vez, de desesperanza, de amargura. Y bastantes amarguras tenemos con el coronavirus. Y además de amargura, miedo. Vamos, que nos hemos tenido que venir aquí
a este salón mío a grabar este programa, porque lo íbamos a ver grabado en el asilo, pero como en el asilo está prohibido entrar visitas, entrar nadie, digo, no vamos allí, porque ¿quién nos dice a nosotros que vamos con la mejor intención a la capilla a grabar este programa? Y entramos mi Carlos y yo, cualquier bichito, y formamos allí la de San Quintín por segunda vez. No, lo hacemos aquí en mi casa y punto, en paz. Pero a esto estamos llegando hasta en la vida espiritual. A esto. Por el miedo que tenemos. Vamos a convertirnos. Y que el bichito se vaya 150 leguas a mundos que no existen, que quiere decir que el bichito desaparezca de la faz de la tierra. Ojalá. Y seguimos, queridos amigos, nuestro programa aquí con el niño bendito a mi izquierda. Yo estoy a la derecha de él. Él no está a mi izquierda. Él está a mi izquierda, en el centro, a la derecha, por delante, por detrás, por arriba, por abajo. No puedo decir que Él lo es todo, pero lo intento, que Él sea el todo. Vamos ahora a la agenda parroquial. Esta semana el Señor ha llamado de entre nosotros a dos hermanos nuestros, a Manuel Sánchez Delgado, el hermano de José Antonio, el marido de Encarni, que viven en la calle Ancha, que lleva a la calle La Esperanza, la calle Ancha. José Antonio, que trabajó en Correos, que trabajó en el banco, en la Caja de Ahorros, ya está jubilado. Y la Conchi, que ha trabajado mucho en las hermandades, ha pertenecido a las hermandades del Castillo, la Santa Veracruz, como vocal de cultos, y es colaboradora con Victoria y con Rosario Durán, la de Petaca, en la ermita de Santa Lucía. Rosario es la santera y Victoria y ella le ayudan, es el trío, el triunvirato, el trípode sobre el que se apoya la ermita de Santa Lucía, y así la tienen entre las tres, y las comunidades neocatecumenales que la tienen como una patena. Bien, se nos murió Manolo Sánchez Delgado. Y se nos murió también Francisca Romero de la Osa Rufino, Francisca, la madre del Garci, la mujer de Rafael García Barrero. Dos buenos cristianos. Francisca era una alhaja de mujer, de madre, de esposa, de cristiana, amantísima de la Virgen del Mayor Dolor y de San Blas Bendito. El día 4 de julio, jueves, en el Carmen, vamos a celebrar la misa de honras de Manuel, y el día 29, viernes, dentro de la novena de San Blas, porque era tan devota Francisca de San Blas, que me ha parecido correcto celebrar su misa de honras dentro de su novena, el día 29. Entre otras intenciones, la primera y principal, Francisca Romero de la Osa Rufino, la madre de Garci y de su hermana, tiene un hijo y una hija que son ejemplares. Que descansen en paz, y el Señor los siente en la mesa de su reino como pago al bien que hicieron en vida. Dos se nos han muerto y hemos bautizado a tres. A Mateo Guerra Sánchez Barbudo, que nació el 1 de julio pasado, lo hemos bautizado esta mediodía. Un niño precioso, un terroncito de vida, que yo cuando veo estos terroncitos de vida, queridos amigos y amigas, me pregunto, ¿y cómo habrá quien los mata antes de nacer? ¡Qué crueldad! ¡Qué infamia! ¡Qué cosa tan horrorosa! Cuando la vida de ese hijo que has concebido
No, tú eres el recipiente, pero no es tuya, es de Dios. Lo has concebido porque Dios ha querido. Si no hubiese querido, tú ni nadie lo había concebido. Que tú te atribuyas el derecho a matarlo, a abortarlo. Bueno, yo me quedo con mi Mateo, perdón, no, Miguel, he puesto Mateo, Miguel Guerra Sánchez Barbudo. Con mi Miguel me quedo, que qué niño tan lindo. Después se han bautizado Daniel, me he equivocado porque el anterior es Daniel Romero Barzabal y Mateo Pérez Rodil. Los dos van a hacer la primera comunión, pero no estaban bautizados, y entonces los hemos bautizado, las familias. Fue una ceremonia muy entrañable, antes de que los niños renueven su bautismo, no que se vuelven a bautizar, no, es una ceremonia muy bonita que pone fin a las catequesis del bautismo previas a la primera comunión. Terminan las catequesis del bautismo con la celebración de la renovación del bautismo, que no es renovar, es recordar. Recordar, ya lo decía en la última grabación, en el último programa. Recordamos cómo fue el bautismo. Estos niños, como no estaban bautizados, les decía yo, vosotros lo vais a recordar. Los niños cuando se bautizan con días o con meses no me pueden responder, y vosotros me vais a responder, sí renuncio, sí creo, y las criaturas, sí renuncio, sí creo. Bien, Daniel Romero Barzabal y Mateo Pérez Rodil se bautizaron con 9 años, que van a hacer la primera comunión, si Dios quiere, en mayo. Ya están bautizados. Cuando llegue el día 29, que es la renovación del bautismo, estos niños vienen con su vela del bautismo, como vienen todos los demás, y no se sienten avergonzados por no haberse bautizado como los demás con días o con meses. No, no, no. Se sienten uno más, porque están tan bautizados como los otros. Bien. El lunes, si Dios quiere, comienza la novena de San Blas bendito. Repito, y no me canso de hacerlo, la historia de San Blas y la venerable Madre Trinidad. Resulta que en tiempos de la Madre Trinidad, allá por el 1600 sobre 25-30, el concejo iba a elegir patrono entre los santos a los que Aracena venera y construyó en honor de ellos una iglesia o una ermita, como son San Roque, San Ginés, Santa Lucía, San Pedro, San Jerónimo, cementerio de San Sebastián, Santa Catalina, Santo Domingo, San Blas. Bueno, pues iban a elegir entre estos santos, a los que, repito, Aracena venera y da culto, uno como patrón. La venerable Madre Trinidad tiene una visión una noche en su convento de Jesús María, San Blas. Trinidad, mañana ve al concejo, hoy al ayuntamiento, que el concejo va a elegir entre los santos que tienen devoción en Aracena, uno para que los proteja como patrón, que me elijan a mí, porque yo voy a librar a Aracena del cólera que se nos avecina. Y así fue. La Madre Trinidad acudió a la reunión, impuso su criterio que no era criterio, la visión, y fue elegido San Blas. Y el cólera no afectó a Aracena ni a sus aldeas, ni a muchos municipios de la sierra. Este año la novena de San Blas tiene que ser sonada,
queridos amigos y amigas, los que sois de Aracena y los que no sois, a partir del día 25, la misa de la novena se va a transmitir por este medio, por el Facebook. Seguid la misa. Unámonos todos, lo iba a decir malamente, uniros a nosotros, no. Unámonos todos en torno al corazón de Blas, porque Blas le va a pedir al Señor que este bichito desaparezca de la faz de la tierra. ¿Cuánto? Cuando el Señor quiera, pero que sea cuanto antes. Como le decía Santa Teresa, voy a fundar, Señor, por ejemplo, en Valladolid, si es tu voluntad, y decía Santa Teresa, pero que sea. Si es tu voluntad, pero que sea tu voluntad. Así oraba, repito una vez más, Santa Teresa, y así os pido que oréis todos unidos, y yo con vosotros, y todos con San Blas, para que San Blas bendito nos alcance del cielo, que esta pandemia poco a poco vaya desapareciendo, que los que se contagian cada día la curva vaya para abajo, no para arriba, para abajo, sean cada día menos, que los que se curan sean cada día más, que los que se mueren por contagio de la COVID-19 sean cada día menos hasta que llegue el día que por esto no muera nadie. Que las vacunas lleguen a todos, que no haya dimes ni diretes, ni toma, porque todos nos vacunemos, recibamos nuestras vacunas y caminemos con alegría. San Blas bendito, ruega por nosotros. Este año tu novena tiene que ser, repito, sonada, pero sonada de confianza, sonada de oración, sonada incluso de un pequeño sacrificio, tomarnos la molestia de entrar en este medio, parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Aracena, novena de San Blas, y seguirla desde el día 25 en adelante. Los rosquillos ya están aquí, los rosquillos tradicionales de la novena de San Blas, que la gente acude, en el ofertorio se bendicen. Este año los vamos a bendecir desde el altar. Yo no voy a ir asperjando, no, porque tenemos que terminar la novena cuanto antes. No la hemos podido poner a las 7 porque el toque de queda no lo han puesto a las 8, sigue siendo a las 10. Pero la vamos a terminar cuanto antes para que cuanto antes nos metamos en casa, como nos están diciendo nuestras autoridades. Porque en casa no contagiamos a nadie, ni nos contagia a nadie. Y si a casa acudimos con una bolsita de roscos de San Blas benditos y nos comemos uno, pero antes aquí en Aracena tienen la santa costumbre de rezar un Padre Nuestro a San Blas bendito. Terminan el Padre Nuestro diciendo: San Blas bendito, ruega por nosotros. Y se comen el rosco, antes de comérselo les dan un beso. Besan el rosco, se lo comen, se lo trincan, como yo digo, y San Blas bendito hace el resto. El otro día tengo que alabar a mis municipales. ¡Ole por los municipales de Aracena! En una esquina, ya había ido a la podóloga, era por la calle Pozo de la Nieve. En una esquina había la tapadera de una arqueta de un registro de, no sé si de luz o de agua. Y le digo a los municipales que estaban allí: ¿qué hacéis? Dice: pues nada, es que hemos observado que esta arqueta del nivel de la calle sube por lo menos dos dedos. Y nos hemos dicho: esa arqueta, el que vaya arrastrando los pies tropieza y se cae. Digo: por Dios, hasta ese detalle, dice, hasta ese detalle hemos tenido esa observación. Y lo pensé de momento, digo: esto lo tengo yo que decir en mi programa del Facebook, porque eso es un detalle, un detallazo de gente que quiere a los demás y quiere evitarles hasta un tropezón. Ole por mis municipales de Aracena, que hasta van con el coche y hasta observan la tapadera de una arqueta de luces o de aguas que se eleva sobre el nivel del suelo del acerado 2 o 3 centímetros.
un lujo de municipales los que tenemos en Aracena. Yo no sé si se van a enterar de lo que yo estoy diciendo en alabanza suya, pero a mí me da igual. Yo lo tengo que decir porque se lo merecen y punto. Es lo mismo que la banda de música municipal, que está ahora dirigida por Carmelo Sousa Bancalero. Los pobres no han tenido durante todo el año actuación ninguna. El día 1 del año hicieron un concierto de Navidad en la parroquia. Que en la parroquia es más fácil guardar el aforo y las distancias que en el teatro. Bueno, pues han tenido el detalle de ofrecerse para tocar en la función de San Blas. No hay procesión. El día de la Candelaria, que es el día anterior, el martes, día 2, los niños que quieran los padres acudir al templo serán presentados a la Virgen. Todos los años los pasan por el manto de la Virgen. En fin, este año solamente los padres, desde el sitio donde estén, se los van a ofrecer a la Virgen. Es lo único que podemos hacer. Si vienen todos los que se han bautizado al año, que no vienen todos, pues los que vengan, bien. Pero voy al detalle. La banda de música se ha ofrecido para tocar en la función de San Blas Bendito. Y ese detalle, por mi parte, es digno, y por parte de la Junta de Gobierno de la Hermandad. Ahora estoy hablando también como conciliario de la Junta de Gobierno de San Blas Bendito. Es digno de tenerse en cuenta. Detallazos como estos te ayudan a ser bueno y a luchar por construir el reino de Dios, por hacer que el mundo cambie, que la vida cambie y sea más humana, más justa y más gozosa. Bueno, llevamos ya casi una hora, vamos a dar paso porque son ya las 6:15, vamos a dar paso al tiempo normal de cada uno y a poner punto y final a este programa. San Blas Bendito, ruega por nosotros, que tu novena, Señor San Blas, sea para nosotros, para Aracena, para su ayuntamiento del que tú también eres patrón, eres patrono de Aracena y de su excelentísimo ayuntamiento. Que sea una novena fecunda, llena de alegría, de dones de Dios, de salud, para toda Huelva, que es la provincia que acusa menos contagiados y menos muertos de todas las de Andalucía. Bendice, Señor, a Andalucía entera y a España entera y al mundo entero. El bien que queremos para nosotros, derrámalo sobre todos. Niño querido, infante glorioso, las penas que yo tenga, conviértemelas en gozo, porque eres un Dios todopoderoso. Hasta la semana que viene, si Dios quiere, y que Dios os bendiga. Salud a todos, alegría, alegría. Este programa quiere llevar alegría. Ese es el reino de Dios, cambiar la vida de tristeza y de muerte en alegría y en vida. Hasta la semana que viene, queridos amigos y amigas.